Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de este su canal. Que el Señor me los bendiga, queridos amigos, amigas que me escuchan. Gracias por seguirme todos los días. Querido amigo, será de gran bendición el estudio diario de nuestra lección de escuela sabática. Gracias por sintonizarnos todos los días. Que nuestro Dios me lo bendiga siempre. Hoy domingo 25 de agosto, queridos amigos, el título es La entrada triunfal. Hace cientos de años, queridos amigos, había un profeta llamado Zacarías. Este hombre profetizó algo que en ese momento, cuando nuestro Señor Jesús entra junto con sus discípulos a Jerusalén, se cumple esa profecía de este hombre. Zacarías profetizado que nuestro rey entraría montado en un pollino. Vamos para allá, vamos al libro de Zacarías. Tiene su Biblia en mano, vaya conmigo, agarre su Biblia y vayamos al libro de Zacarías. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 9. Versículo 9 dice allí: Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde, montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, dice el 10. También serán destruidos los arcos de guerra, y él hablará de paz a las naciones. Su dominio será de mar en mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Queridos amigos, esta profecía se cumple cuando nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén. Vamos a ver que lo que nos dice el libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 11. Y ahí tenemos esa historia. Vemos aquí, cuando Jesús se acerca a Jerusalén junto a Betfage y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Vemos que la mitad de esta historia se refiere al envío de 2 discípulos por parte de Jesús, un poblado cercano para buscar un asno en el que entraría a Jerusalén. ¿Por qué dedica tanto tiempo a este relato? La respuesta es, primero, porque demuestra las capacidades proféticas de Jesús, exaltando así la dignidad de su arribo y vinculándolo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Vemos que Jesús trataba de ir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, segundo, este aspecto de la historia establece una conexión con Zacarías 9 y 10, que se describe al rey entrando en Jerusalén montado sobre un burro. ¿Sí? Vemos que también así fue algo similar la entrada de Salomón a Jerusalén, que igual montado sobre un burro, y eso da a entender que Jesús también viene de la descendencia de David. Ahora, queridos amigos, hace 500 años, ¿sí?, antes del nacimiento de Jesús, este profeta predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales, entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Queridos amigos, vemos aquí en esta historia, lo tenemos desde Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11, donde nos narra todo esto, ¿sí?
dice que nuestro Señor Jesús mandó en busca de aquel burrito, ¿sí? Era un burro que jamás era montado, ¿sí? Que no había sido montado. En pocas palabras, era un burro tierno, un burro nuevo, ¿sí? Por eso le llaman allí pollino, ¿sí? Era un animalito tierno. Por ejemplo, hablando de los caballos y la yegua, ¿no? Tienen su caballito, no se le llama caballo, sino potrillo. Así pasaba con este burrito. Es llamado pollino, ¿sí? O en otra versión, eh, aquí como dice lo que acabamos de estudiar, un borriquillo o pollino, es el mismo significado. Ahora, queridos amigos, vemos que estos dos discípulos van en busca de aquel asno, ¿sí? Y Jesús también les dijo, si les llegan a decir por qué hacen eso, por qué se lo llevan, no es de ustedes, díganle, el Señor lo necesita, luego lo devolverá. Y todo eso aconteció, queridos amigos, lo que había dicho Jesús, así como dijo, así fue hecho, ¿sí? Los discípulos le dijeron que por qué se lo llevaban, los discípulos contestaron, el Señor lo necesita, después lo devolverá. Vemos que estos hombres no se opusieron, dejaron que se llevaran el pollino para Jesús, y ya entonces es así como Jesús entra. Ahora, queridos amigos, vemos a nuestro rey entrando en Jerusalén. Al montar o entrar así montado sobre un asno, eso simbolizaba que Jesús venía como un salvador humilde, pacífico, no como un conquistador que viniera sobre un caballo de guerra, un caballo de esos grandotes, no. Vemos que él entró humildemente, por eso tenía que venir montado sobre un asno, que eso simbolizaba un salvador humilde, pacífico, ¿sí? Un ser humano lleno de paz. Jesús entró por el este, descendió por el monte de los olivos e ingresó en la ciudad probablemente por la puerta dorada, actualmente tapiada en dirección al monte del templo. Vemos que al entrar en la ciudad se vio agitada toda la ciudad por la llegada de Jesús, pues todos se daban cuenta en la relevancia de su acción simbólica. La multitud que acompañaba a Jesús gritaba, ¡Hosana! Eso era un término cuyo significado original era salva ahora, pero que luego llegó a tener el sentido de gloria a Dios. ¿Sí? Vemos, queridos amigos, que a Jesús llegó y ya era tarde, dice ahí las Sagradas Escrituras. Nada más miró alrededor, dice, y que se marcha de ahí. Se fue a Betania con sus 12 discípulos. ¿Sí? Pero al día siguiente, donde vuelve a regresar ahí Jesús. Entonces, queridos amigos, decía la pregunta de nuestra lección, ¿qué está sucediendo aquí? Vemos que Jesús entra conforme a lo predicho del profeta Zacarías, para cumplir, dice Jesús, lo predicho, para que según se cumpla la profecía. ¿Sí? Es así como Jesús entra a Jerusalén. Por eso el título es la entrada triunfal. Queridos amigos, vemos cómo Jesús le daba tanta importancia a todas las profecías. Vemos, queridos amigos, que toda profecía se cumplió al pie de la letra. Conforme a lo que estaba predicho, así Jesús iba con su ministerio, entraba y salía conforme a lo predicho. Entonces, queridos amigos, no dudemos en ninguna de las profecías que podemos encontrar
en las Sagradas Escrituras. Bien, queridos amigos, pues esto ha sido el mensaje para el día de hoy. Vemos cómo Jesús entra triunfalmente, ¿sí? Como estaba predicho en la profecía por la profecía de Zacarías. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo, y que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Vamos a tener una palabra de oración para así finalizar. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos damos gracias porque nos ha permitido estudiar humildemente y con suficiente tiempo su bendita palabra. Gracias le damos, oh Padre eterno. Ahora le suplicamos, Padre, que lo que hemos estudiado pueda quedar grabados en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que podamos entender, querido Padre, que nuestro Rey Salvador siempre permaneció humilde. Así nosotros podamos ser imitadores de Cristo Jesús. Que siempre tengamos esa humildad para dirigirnos hacia los demás. Padre, por favor, ayúdanos a ser y seguir el ejemplo de su amado Hijo Cristo Jesús. Padre, humildemente todo esto lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.